de desarrollo debe conformarse por esos. Entonces, generalmente, vamos a utilizar al ingeniero de software, que es la función para la cual estaríamos preparándonos en este momento, que va a ser el intermediario o que va a ser quien logre o quien permita, primero, entender las necesidades del cliente. Esa es la primera función que tenemos. Además de entender las necesidades del cliente, es el que se va a comunicar con el resto del grupo de trabajo para producir el programa, pero también es el que tiene que dirigir el proceso y controlar las etapas del desarrollo del software. Esas son las funciones de nuestro ingeniero de software. Además de esas etapas, ¿qué hace él? Él va a ser quien ayude o quien evalúe con el usuario, que puede ser ya sea el mismo cliente u otros usuarios, la efectividad o la viabilidad que nuestro programa, nuestro software tiene. O sea que al final el ingeniero de software se convierte en un intermediario entre los clientes, los usuarios y el grupo de trabajo. ¿Por qué decimos que el grupo de trabajo debe tener? Decimos, el grupo de trabajo. ¿Qué es el grupo de trabajo? El grupo de trabajo debe ser como mínimo 2 programadores. ¿Por qué 2 programadores? Para evitar que el software tenga para evitar que el software tenga errores heredados. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como personas tenemos una forma de pensar siempre. ¿Listo? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, más que más que actitudinal, o sea, más que nuestra forma de actuar, es nuestra forma de dilucidar. La forma en la que en que nosotros realizamos un proceso. Esa forma de pensar generalmente en el ámbito de la programación tiene problemas. Entonces, nosotros pensamos que un proceso o que un software o que un algoritmo se debe desarrollar de una sola manera. Para verificar que eso funcione, nosotros utilizamos el método prueba-error. ¿Listo? Entonces nosotros desde chiquitos lo que hacemos es decir, vamos, aprenda a hacer tal cosa. Usted va, hace, si le va bien, lo vuelve a hacer. Si le va mal, cambia la forma hasta que al final lo consigue. Pero en programación, el modelo prueba-error generalmente conlleva a la generación de código adicional que quita rendimiento al software. Entonces, si nosotros tenemos una forma de pensar equivocada, o si tenemos algún problema en nuestra forma de solucionar o en nuestra forma de realizar procesos, ese pensamiento, esa forma de hacer las cosas se va a ver reflejada en el software. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos ese problema y lo reflejamos en nuestro software, la posibilidad de que hayan errores en las etapas de funcionamiento aumenta. Entonces, una forma de evitar esos errores heredados, o que yo ponga mis problemas mentales a funcionar dentro de un software,
es que hayan más de una persona trabajando. ¿Listo? La otra razón para la que hayan al menos dos programadores es que yo pienso las cosas de una manera. Eso es lo que les acabo de explicar. La otra persona las piensa de otra manera, pero el software debe trabajar en conjunto. Eso quiere decir que yo necesito, cuando desarrolle mi software, tengo que documentar toda la información o todo el código que estoy escribiendo. Yo tengo que poder escribir un código que sea comprensible, tanto para mí como para el otro programador. Ya, eso va a evitar también que en caso de que si yo tengo que salir de la empresa, o en caso de que me despidan, o en caso de que ocurra cualquier condición diferente, llegue algún otro reemplazo, llegue otro programador que pueda sustituirme y que pueda continuar por el proyecto. La otra cosa que se dice también es que se debe tener más de un programador en caso de que al darse cuenta de que no se van al caso que no se cumplan con las fechas estipuladas, sea posible o sea viable agregar más programadores. Entonces esa es la razón por la cual debemos tener al menos dos programadores. Evitar errores heredados, la documentación y la flexibilización. ¿Ya? ¿Qué debemos tener en nuestro grupo de trabajo? Generalmente debemos tener un diseñador. ¿Para qué vamos a tener un diseñador en nuestro grupo de trabajo? En nuestro grupo de trabajo tenemos un diseñador porque aunque no se crea la construcción del front office o la construcción de la presentación de cualquier software debe cumplir con ciertos estándares, estándares que también pueden ser medidos, ¿ya? Entre ellos está el gusto, la estética, la funcionalidad, ¿ya? La funcionalidad se consigue a través de una distribución adecuada de objetos en pantalla, ¿no? La parte útil del diseñador es que él coja y a partir de nuestras maquetas, a partir de nuestros diseños básicos, él distribuye a la pantalla para que le dé mayor rendimiento. Generalmente los ingenieros de sistemas tenemos un problema, que es que somos muy metódicos o se nos capacita para buscar la mejor solución posible. Mientras las cosas que nos dice siempre es que usted busca desarrollar un software para obtener el mayor rendimiento posible ante una solución, pero generalmente la etapa de diseño, sobre todo la etapa de diseño visual, conlleva otros aspectos como son el gusto, por ejemplo. Pues, ¿qué colores voy a utilizar? ¿Cómo combinarlos?
Pero el gusto también tiene otro problema. La gama de colores que yo utilizo tiene que cumplir con estándares para que el software no sea ni cansón a la vista, ni produzca eh, ataques epilépticos, ni produzca nada de cualquier afectación en el orden laboral que se puede presentar. ¿Listo? Además de que con base en la mercadotecnia y como una de las condiciones más importantes para la venta es que a la gente le agrada, entonces le agrade lo que está viendo, entonces ahí entra el juego en estética. Para eso se requiere un diseñador. Y vamos a tener al ingeniero de software. Yo les había dicho que es el gerente del proyecto siempre. Ahora sí. Ahora sí. Con base en eso, ¿qué vamos a tener? Si decimos que nuestros actores son un cliente un, y un usuario, que nosotros estamos en el centro de algo. De ahí podemos decir o podemos definir que existen dos espacios en los cuales se desarrolla un software, o hay dos ambientes o dos modos en el cual se va a desarrollar un software. Generalmente, nosotros comenzamos ubicándonos en el espacio problema. ¿Qué es el espacio problema? El espacio problema simplemente son las condiciones que causan una afectación a un proceso. Eso es lo mínimo que es, ¿no? Nosotros arrancamos de un problema o de unas condiciones que nos están causando una molestia. ¿Ya? El espacio problema se centra en eso, en que yo tengo un problema que es causado por algo y yo necesito poder conocer qué lo causa. Además, el espacio problema también se centra en evaluar los resultados anómalos que se presentan o que se obtienen de un proceso, siempre. ¿Ya? A esto, a las condiciones que causan la afectación a los resultados anómalos que se está obteniendo, es lo que nosotros consideramos la realidad. ¿Ya? Entonces nosotros arrancamos a partir de la realidad, viendo qué cosas nos están afectando, qué es lo que está fallando, qué resultados mal nos está dando, para poder determinar con esto, que la realidad, determinamos básicamente cómo trabaja o cómo funciona nuestro problema.
Entonces, a partir de la realidad, lo que nosotros hacemos es modelar el problema. Poder ver cuáles son las condiciones que están generando nuestros resultados errados. Una vez tenemos el modelo del problema, una vez hemos idealizado o hemos representado nuestro problema, tenemos que pasar al modelo de la solución. ¿Pero qué es el modelo de la solución? El modelo de la solución, nosotros arrancamos de una idea básica, arrancamos del concepto de que nosotros buscamos optimizar nosotros queremos volver óptimo el proceso o el espacio o el modelo del problema. Pero generalmente arrancamos de un concepto parecido que dice que nada puede llegar a ser óptimo al 100%. Nada va a llegar a ser perfecto, nunca. Entonces lo que nosotros hacemos buscando la optimización solamente es mejoras del proceso. Si no hacemos mejoras del proceso, lo que hacemos son mejoras en el uso de recursos. Entonces, todo software nos lleva a eso. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo mejoramos un proceso? Pues nosotros decimos, si antes el usuario se demoraba 20, 30 días en hacer un informe, un reporte, ahora se va a demorar 3 o 4 días. Listo. Entonces, estamos demostrando que hemos mejorado un proceso. ¿Listo? Pero también puede decir mejoras de recursos. Entonces digo, vamos a reducir el uso del papel implementando un sistema o un software de correo electrónico. A partir de hoy, las comunicaciones internas se van a presentar haciendo uso de un correo institucional manejado internamente. Listo. El correo va a ser tipo correo electrónico, entonces por ser correo electrónico no voy a gastar papel, estoy mejorando en el uso de recursos. ¿Ya? O puedo también pensar que mi solución me va a servir para el apoyo en la toma de decisiones, es decir, que voy a utilizar mi solución para ayudar a gerencia a tomar una posible decisión. ¿Ya? Entonces digo, si estoy en el área de ventas, entonces voy a decir, bueno, mi software me va a ayudar a saber qué productos se vendieron más durante este año. Entonces, o decir, para este año 2022, entre la época de enero y febrero, ¿cuáles son los productos que más se van a vender? Para con base en eso poder hacer lo que nosotros llamamos proyecciones. Que se obtienen a través de procesos como por ejemplo minería de datos, análisis de datos, eso hay hartísimas cosas. ¿Listo? Después de determinar en nuestro espacio de solución qué vamos a optimizar, nosotros tenemos que representar
Y para representarlo generalmente utilizamos modelos. Y para modelos hay hartísimos, entonces podemos decir que vamos a trabajar nosotros desde la perspectiva de software es el estándar o ML, o lenguaje universal de modelado. Pero también vamos a utilizar el concepto de maqueta o mockup para poder hacer la parte de los diseños. ¿Listo? Y hay varios modelos, entonces cuando yo digo voy a hacer una representación de la base de datos, voy a hacer una representación de la forma de navegar, el mapa de navegación de mi aplicativo o cualquier cosa de esas, en donde yo represente mi software antes de ser construido o después de estar construido, estoy haciendo el modelo de la solución. En el modelo de la solución, yo tengo que poder definir mi alcance. ¿Ya? Mi delimitación. ¿Ya? Yo tengo que decir qué tanto voy a hacer, qué tanto va a ser mi programa, qué funciones va a cumplir, cómo se va a organizar. Se debe decir quiénes lo van a utilizar, quién va a ser el usuario. ¿Ya? Pero también en el modelo de la solución tengo que decir hasta dónde voy a llegar, porque generalmente las soluciones de software deben tener un límite, un margen, que generalmente viene dado principalmente por el factor económico, pero también viene dado por el factor tiempo. Yo no puedo pensar en desarrollar un software durante 10 años que no lo usen nunca hasta que esté concluido del todo. ¿Ya? Nuestra rama como ingenieros generalmente no tiene ese tipo de soluciones. Soluciones tan grandes que no se puedan usar en el uso, sin contar de que generalmente para nosotros o para nuestros clientes, para nuestras empresas, cualquier solución que yo construya o cualquier solución que yo le venda debe ser además rentable. Eso quiere decir que además de todo, mi solución tiene que ser sustentable también. ¿Listo? Entonces yo tengo que primero darle un alcance y darle una delimitación, decir qué tanto va a hacer y hasta dónde va a llegar. Para eso yo tengo que ver que cumpla con los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales, que es lo que estamos hablando siempre. Una vez definimos el modelo de la solución, pasamos a construirlo y pasar a construir solamente es codificar. ¿Ya? Vamos a hacer la parte de codificación, programarlo. O adquirir hardware, o adquirir, esa es la otra. O se lo codifica, o se adquiere, o se adquiere la infraestructura técnica y eso va en la parte de la construcción. En la construcción yo tengo que codificarlo o adquirir la infraestructura técnica para su funcionamiento, definir la arquitectura de hardware que debe tener el software para que éste trabaje. ¿Ya? Pueden ser simultáneas o pueden ser excluyentes, no importa. Una solución puede tender a desarrollar software, codificarlo, como una solución también puede ser únicamente adquirir infraestructura
para el funcionamiento y son para las dos cosas para las cuales generalmente nos contratan. Entonces, la primera es, bueno, yo necesito un software o yo necesito un programa que me haga tales cosas. Entonces voy a codificar. Pero la otra cosa para la cual generalmente nos contratan es para poder llegar y decir, bueno, yo tengo una red y necesito diseñar cuál sería la mejor forma para que ella preste servicios como una LAN a la empresa. Son las dos formas por las cuales me contratan. Para cualquiera de los dos casos, codificación e infraestructura, nosotros planteamos el modelo de la solución, la construimos y una vez construida la aprobamos. Entonces siempre entre el espacio problema y el espacio solución tiene que haber un espacio de pruebas, ¿ya? En el espacio de pruebas, generalmente lo que se hace es definir unas actividades y unos responsables. Pues generalmente yo debo tener especificado qué pruebas voy a hacer y quiénes las van a hacer para saber si mi solución está acorde con la realidad. ¿Ya? De igual manera necesito tener de igual manera necesito tener estas pruebas documentadas. ¿Por qué documentadas? Porque lo que nosotros hacemos es una bitácora de pruebas en donde decimos que a la prueba X, a la prueba 1 se obtuvo el resultado positivo o el resultado negativo. ¿Funcionó o no funcionó nuestro software? Y ante esa prueba yo tengo que poder generar, en caso de que sea errada y que el resultado no sea el esperado, tengo que poder hacerle un seguimiento en donde yo valide, en el que yo valide que el error fue corregido. ¿Listo? Cuando pasamos las etapas de pruebas y comparamos con la realidad, nos vamos a dar cuenta de que todo software o toda solución informática, en el momento en que se aplica o entre el cambio entre el espacio de la solución y el espacio del problema, siempre, siempre llega a corregir o llega a optimizar los problemas que estábamos viendo. Aquí los resultados anómalos. ¿Listo? Siempre va a pasar eso. Siempre que nosotros implantemos una nueva solución, van a haber casos o van a haber cosas interesantes. Entonces, primero, siempre que se pasa del espacio de la solución, siempre que construimos la solución o siempre que pasamos aquí al contrastar la solución con la realidad, la primera cosa que vamos a obtener es la resistencia al cambio. Cada vez que uno aplica una solución nueva, cada vez que uno aplica un software nuevo, cada vez que apliquen o cada vez que intenten eh, brindar una solución,
Recording in ellos progress. consideran que la forma que venían haciendo está bien, por lo tanto no hay que cambiarla. Eso es lo que nosotros llamamos resistencia al cambio. El querer evitar o el oponerse a que lleguen nuevos sistemas de información o a que lleguen nuevas soluciones. Y siempre se va a encontrar algún tipo de resistencia al cambio. Entonces, generalmente la resistencia al cambio se soluciona o se minoriza con capacitaciones. Entonces, capacite a la gente para que no haya resistencia al cambio. Enséñele que esta forma de hacer las cosas, aunque es diferente a como la venía haciendo, sí es mejor. ¿Listo? La siguiente cosa que va a pasar cuando pasemos del espacio de la solución al espacio problema es que sí se van a ver reflejados resultados y vamos a encontrar, pues si el proceso está bien hecho, si la solución está bien desarrollada, vamos a ver que vamos a obtener un mejor manejo de qué, ya sea de tiempo, mejoras en el proceso, ya sea de recursos, menor consumo de papelería, de lo que sea, o ya sea un mejor manejo en el apoyo en la toma de decisiones, sea más fácil tomar decisiones. ¿Listo? Pero también vamos a ver otra cosa, que nuestra solución con el paso del tiempo ser obsoleta. Y entonces eso era lo que nosotros planteábamos o lo que yo les explicaba cuando hablábamos del tiempo de vida del software. Pues con el tiempo, todo software comienza a generar errores, ya sea porque se requiere cambiar la arquitectura del software. Ya dejó de ser funcional un 32 bit, entonces necesito crear software de 64 bits, ¿ya? O cambió mi sistema operativo, o el hardware del servidor se vuelve obsoleto y toca comprar un nuevo servidor, lo que implica cambiar todo, cambiar el sistema operativo, cambiar la estructura, todo eso, ¿ya? Eso lleva a que nuestra realidad, al menos con el paso del tiempo, se vuelva a convertir otra vez en un espacio problema y el proceso vuelve a comenzar. ¿Listo? Nosotros cómo trabajamos en estos espacios, entonces ya lo vimos, generalmente lo que hacemos es tomar de la realidad, modelar nuestras soluciones, construir nuestro software y volver a evaluar. ¿Ya? Ahora sí, ya que comprendimos el espacio problema y el espacio de la solución, vamos a ver un ejemplo. Entonces nos dice, nuestro espacio problema. Una empresa de aviación quiere construir un programa que le permita buscar una ruta para ir de una ciudad a otra usando únicamente los vuelos de los que dispone la empresa. Se quiere utilizar este programa desde todas las agencias de viaje del país. ¿Ya? Este es nuestro espacio problema. ¿Qué nos dice nuestro espacio problema? Nos dice básicamente que primero que todo, este programa todas las agencias del país. Listo.
Una de las condiciones, entonces ahí es donde empieza nuestro trabajo como ingenieros de software. Entonces, nuestro trabajo como ingenieros de software, nuestro trabajo como analistas, nuestro trabajo como desarrolladores, comienza en el punto en donde un cliente nos contrata y nos plantea un caso como este. Entonces nos dice, lo que ocurre más o menos someramente que es, ¿no? De lo que el cliente nos diga, el cliente nos presente, nosotros debemos identificar las características más importantes, los aspectos más relevantes, con base en eso poder diseñar nuestra solución. ¿Listo? Entonces, de nuestro enunciado sencillo decimos, ¿qué sabemos? Sabemos que cosas que siempre debemos identificar a nuestros clientes. No, a nuestro cliente. ¿Quién es nuestro cliente aquí? Entonces, nuestro cliente es una empresa de aviación. Listo. ¿Ya? Entonces, nuestro cliente es una empresa de aviación. La siguiente cosa que debemos buscar siempre en nuestros desarrollos, siempre, es el objetivo. ¿O para qué nos está contratando este cliente? Aquí nos contratan para hacer un programa que permita buscar una ruta para ir de una ciudad a otra. Con la condición, a la otra cosa que debemos buscar dentro de nuestro objetivo, las condiciones, como condición, las condiciones que debemos tener en cuenta para cumplir con nuestro objetivo que nos ofrece nuestro cliente. ¿Ya? Cuando ya tenemos identificado al cliente, los objetivos y las condiciones, tenemos que ver qué cosa adicional o qué requerimiento adicional o básicamente tenemos que ver
¿Qué características Por último, tenemos que ver qué características de funcionamiento adicionales requiere la solución. Y aquí nos da una característica esta. Se quiere utilizar este programa desde todas las agencias de viaje del país. ¿Ya? Siempre que tengamos un problema, tenemos que hacer este proceso. Es decir, quién es nuestro cliente, qué objetivo debe cumplir nuestro software, bajo qué condiciones y si tiene o no tiene características adicionales. Después de hacer ese proceso, después de que nosotros logremos entender cómo va a trabajar nuestro problema, entonces tenemos que documentarlo. Y hay diferentes formas de documentarlo. Esta es una forma de documentar nuestro problema, nuestro espacio problema, es haciendo esta tabla en donde yo defino, en donde yo asigno en donde yo ubico o determino cuáles van a ser mis los elementos que conforman el problema. Entonces, lo que les decía, primero que todo, debemos identificar a nuestro cliente. ¿Quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes van a ser las empresas de aviación, ya lo habíamos visto. Ahora sí, nuestro cliente, como vimos anteriormente, nuestros clientes son quienes nos contratan, pero dentro de esos clientes vamos a tener a nuestros usuarios, que son las personas que van a manejar nuestro, nuestro software. ¿Ya? Entre las cosas que no nos especifica este problema o este ejemplo es que ¿quién va a hacer uso del software? Ellos dicen buscar o hacer un programa que permita buscar una ruta para ir de una ciudad a otra. Pero no dice si el software o si el programa lo va a utilizar quien va a viajar, si lo va a utilizar el pasajero o si lo va a utilizar algún trabajador de la empresa. Es una de las cosas que no dice. Cuando nos pasa cosas así, nosotros debemos presuponer, o es más coherente, o es más funcional pensar, que si tienes de carácter privado, entonces lo va a manejar un trabajador. El trabajador que maneje el software dentro de nuestros usuarios, generalmente va a ser el stakeholder. Y como este man es el que sabe, es a quien debemos aplicarle o a quien debemos buscar sacarle información. Entonces, dentro de las agencias de viaje del país,
Nuestros stakeholders van a ser los operadores del software o los que hagan el proceso. Como no se dice quiénes van a ser, entonces nosotros decimos que nuestro usuario es las agencias del país. La siguiente cosa que dijimos es que debemos identificar los objetivos. ¿Ya? Los objetivos para nosotros se van a convertir en nuestros requerimientos funcionales. Pues cuando nosotros queremos cumplir cuál es el objetivo de nuestro software, la verdad lo que estamos haciendo es hallando el requerimiento funcional. ¿Ya? Y en nuestro ejemplo dice, ¿cuál es el requerimiento funcional? ¿Qué es lo que debe cumplir o qué es lo que debe hacer el software para saber que sí trabaja? Entonces, tiene que hacer es que si yo le doy dos ciudades, una de origen, una de destino, él me tiene que decir cómo voy a hacer yo para volar de esa ciudad origen a la ciudad destino. Y para eso yo solamente puedo utilizar un conjunto de vuelos que yo tengo registrados previamente. ¿Listo? Para que quede más claro, dice requisito 1, cada dos ciudades, ciudad 1 y ciudad 2, el programa debe dar el itinerario para ir de ciudad 1 a ciudad 2 usando los vuelos de la empresa. Es una cosa, una aclaración generalmente. Los problemas con los que nosotros vamos a trabajar tienen 2, 3, 4 requerimientos funcionales. Nosotros nos orientamos para que nos quede más fácil comprendernos. Nosotros los organizamos en objetivos. Entonces la idea de esto es ver qué objetivos tiene nuestro software. Como estos objetivos son de cumplimiento obligatorio, se denominan requerimientos funcionales. Ahora sí. Una vez identificamos los requerimientos funcionales, cuando ya sabemos qué es lo que va a hacer nuestra aplicación, cuando ya sabemos cuál es el objetivo de nuestra aplicación, debemos identificar o debemos conocer o debemos caracterizar estos objetivos, y eso es lo que nos es un segundo problema. ¿Qué son las condiciones de funcionamiento? ¿Ya? O también debemos, si no, conocer las características. Ahora sí, para conocer las características del problema, ¿qué debemos entender? Debemos entender básicamente que todo proceso necesita de unos recursos, unos elementos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar recursos. Generalmente, entrada. Bien, tenemos que ver
nuestras salidas. Vemos el concepto básico de sistema, entrada, proceso, salida. Yo necesito conocer o necesito poder darle todas las posibles entradas para obtener una salida que sea acorde a lo que me están pidiendo. Tengo que identificar las entradas para poder confirmar las salidas. A esas características del problema, la identificación de entradas y salidas es lo que nosotros llamamos el mundo problema. Entonces, el mundo problema es poder decir o poder identificar qué se requiere, qué entradas. Entonces, en el enunciado no está explícito, pero para poder resolver el problema es necesario, primero, ¿qué necesito tener como entradas? Necesito primero conocer todas las ciudades desde las cuales salen vuelos. Entonces necesito conocer todos los orígenes. Además de los orígenes, necesito conocer los vuelos. Decimos, un vuelo, una ciudad. Pasto, San Andrés. Listo. Lo primero que me tiene que decir es, ¿hay aeropuerto en Pasto? ¿Sí o no? ¿Hay aeropuerto en San Andrés? ¿Sí o no? Si no hay aeropuerto en Pasto, entonces simplemente no hay solución. O tendría que viajar desde otro origen. ¿Ya? Una vez conocemos si pueden salir vuelos desde las dos ciudades, tenemos que saber qué vuelos hay. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿hay vuelo directo Pasto San Andrés o hay vuelo con escala y tengo que pasar por ciudades intermedias? Tengo que pasar por Cali o tengo que pasar por Bogotá o tengo que pasar por Medellín, ya, dependiendo de cómo o de qué disponibilidad haya. Cuando ya tengo qué vuelos hay, tengo la hora de entrada o la hora de salida. La hora del vuelo y la hora de llegada. Porque si tengo que hacer escalas, tengo que programar que mi vuelo llegue con suficiente anticipación para poder tomar el siguiente vuelo. ¿Ya? Todo eso y toda la información adicional, por ejemplo, eh, dependiendo del tipo de avión, yo puedo elegir el puesto. Si lo quiero a la ventana, si lo quiero hacia el pasillo, si lo quiero al centro, ¿listo? O si el viaje es muy largo, de más de 6 horas, si voy a comer algo en el avión, todo ese cosa de todo ese montón de información, o todo lo que yo crea que necesito, todas las entradas que necesito para poder realizar mi proceso. También tengo que definir qué resultados voy a poder entregar, qué salidas voy a entregar. Entonces, generalmente lo que debe hacer mi espacio problema para este caso, del ejemplo del avión, es decir, mi itinerario de vuelo. ¿Ya? Ahora sí, cuando ya tenemos el usuario, los requerimientos funcionales y el mundo problema, la otra cosa que tenemos que identificar son los requerimientos no funcionales. ¿Y qué dijimos que eran los requerimientos no funcionales? Los requerimientos no funcionales se dice que son
condiciones o características que mejoran la calidad del software. La primera cosa, los requerimientos no funcionales son condiciones o características que mejoran la calidad. Y segunda cosa, a pesar de que no son absolutamente necesarios, quiere decir que sin ellos el sistema podría trabajar. A pesar de que no son absolutamente necesarios, sí brindan condiciones de funcionamiento. ¿Ya? ¿Mi sistema puede trabajar sin requerimientos funcionales? Sí. ¿El trabajo va a ser el mejor? No, no va a ser óptimo. Entonces sí afectan el funcionamiento del sistema. ¿Listo? ¿Qué requerimiento no funcional tengo? Entonces dice, el único requerimiento no funcional mencionado en el enunciado es el de distribución, ya que las agencias de viaje están geográficamente dispersas y se debe tener en cuenta esta característica al momento de construir el programa. Entonces, ¿qué me decía? No, ¿qué nos dice? Es que se quiere utilizar este programa desde todas las agencias de viaje del país. Entonces, ¿qué requerimiento funcional tenemos? ¿Qué requerimiento no funcional tenemos? Que obviamente este programa debe hacerse para cualquier tipo de plataforma online. Ya, tengo que hacer un sistema que sea consultado o que pueda ser utilizado desde cualquier lugar del país. Eso quiere decir que tiene que ser una solución, ya sea web, página web o algo que utilice sistemas en línea. ¿Listo? Entonces lo que nosotros hacemos es escribir esto. Esta es la forma de documentar un requerimiento. ¿Cada cuánto vamos a estar haciendo esto? ¿Cómo? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, aquí viene la otra parte, la parte de manejo. Nosotros dijimos, nosotros sabemos. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el espacio problema se presenta cada vez que interactuamos con el cliente. Es que sabemos que los problemas se presentan cada vez que se interactúa con el cliente y es obvio porque decimos el cliente es quien nos contrata. El cliente es la persona que nos busca para encontrar una solución. Entonces, nuestros problemas se presentarán cada vez que se interactúe con el cliente. Eso va a definir nuestro espacio problema. Desde la metodología que trabajemos, desde la perspectiva que utilicemos para el desarrollo, entonces sabemos que ya, generalmente los requerimientos vamos a hacerlos cada vez que tengamos un sprint. Cada vez que hablemos con nuestro cliente, en nuestro caso es cada vez que hacemos un sprint, cada vez que hacemos una visita a nuestro cliente, cada vez que vamos y le decimos, vean, esto es lo que hemos desarrollado, entonces vamos a tener o vamos a ver la necesidad de que en cada sprint, en cada reunión, se deben definir requerimientos funcionales. Nos debe dar algún tipo de requerimiento funcional para poder trabajar, ya sea que nos dé requerimientos funcionales nuevos, ¿sí?
nos diga, quiero hacer estas funciones adicionales, o quiero completar mi software, o quiero que el software haga esto, o ya sea la corrección de requerimientos funcionales que estamos desarrollando. Cualquiera de los dos casos van o son válidos con respecto a requerimientos funcionales, ya sean correcciones o sean nuevas cosas. ¿Cuándo termina este proceso de que si en cada sprint? Generalmente termina cuando nosotros hacemos la etapa de entrega. Cuando ya llegamos a entregar nuestro software, finaliza la identificación de requerimientos funcionales, ¿ya? En la etapa de desarrollo. Después van a ocurrir los sprints de mantenimiento, que son reuniones que se van a hacer para saber, para que no decaiga. ¿Listo? Ahora sí, siempre que definamos o siempre que haya un sprint debemos definir un requerimiento funcional. Eso quiere decir que en la forma, ahora sí, ya dijimos que todos los requerimientos funcionales todos los requerimientos funcionales se deben documentar. Eso quiere decir que cada vez que yo interactúe con el cliente tengo que hacer al menos esta tabla. Tengo que tener un documento en donde diga que yo observé esto de aquí, que yo definí que tenía un usuario, quién era ese usuario, eso me va a permitir identificar a los stakeholders y qué fue lo que me pidió mi cliente. ¿Listo? Generalmente a los sprint, o dependiendo de la metodología, o dependiendo de la metodología que trabajemos, si trabajamos Scrum, vamos a trabajar actas de reunión. En las actas de la reunión tenemos que colocar una tablita de estas diciendo, entonces, además de esto, tenemos que poder, en las actas de reunión vamos a escribir nuestros requerimientos funcionales, vamos a escribir el tiempo que me demoro haciéndolo, terminando, el tiempo en que me demoro terminando el requerimiento funcional, tengo que decir cómo lo voy a probar y tengo que decir cómo lo va a probar el cliente. ¿Qué debe ver el cliente para decirme si ese requerimiento funcional está terminado o no? Y tengo que definir también la forma en que voy a probar si estoy cumpliendo con este requerimiento funcional y qué pruebas voy a hacer. ¿Listo? Si no estamos trabajando sprint, sino que trabajamos cualquier otra metodología, entonces las actas de reunión también se conocen como el nombre de historias de usuario. O si no, si no estamos trabajando metodologías ágiles,
también se pueden conocer como resultados de sesión. ¿Ya? Cualquiera de los tres documentos que generemos son válidos. Actas de reunión, historia de usuario y resultados de sesión. Pero en todos siempre tenemos que tener en cuenta que la forma de representar o la forma de escribir nuestros requerimientos funcionales tiene. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver si entendieron. Ya sabemos esto, ¿verdad? Entonces, tú. Primer ejercicio. Dice, un banco requiere crear un programa para manejar sus cajeros automáticos. Dicho programa solo debe permitir retirar dinero y consultar el saldo de una cuenta. Identifique y discuta los aspectos que constituyen el problema. Si el enunciado no es explícito con respecto a algún punto, intente imaginar la manera de completarlo. ¿Listo? Trabajen en eso un ratito. Piensen cómo identifican los elementos básicos, nuestros usuarios, requerimientos funcionales, mundo del problema, requerimiento no funcional. ¿Listo? Ahorita les pregunto qué tanto han hecho. ¿Vale? Recording stopped.
Entonces, a ver, vamos a ver cómo les va con estos ejercicios. Chan. Bueno, muy estorboso. Listo, entonces. Vamos a ver. ¿Quiénes son nuestros clientes en este ejercicio? El banco. Banco, los usuarios del banco ¿Quién también. nos va a contratar para hacer el software? El banco. El banco, listo. Banco. Nuestros clientes son los bancos. ¿Quiénes son nuestros usuarios ahora sí? Los clientes del banco. Listo, los clientes del banco. Ahora sí. ¿Quiénes son? Preguntas adicionales. ¿Quiénes son nuestros stakeholders en este ejemplo? ¿Quiénes son las personas que conocen del funcionamiento del proceso? A los stakeholders son también, esa es la otra cosa. Acuérdense que los entrevistamos. ¿A quién le vamos a preguntar por cómo debe funcionar el proceso? Puede ser los funcionarios que manejan los cajeros. ¿Por qué? Creo que ellos saben el funcionamiento que tienen. ¿Quiénes manejan los cajeros? Manuela, ¿O los clientes entonces? digan, definan quién. ¿Quién sabe cómo quiere el proceso? Son dos cosas diferentes. Lo que tú dices es cierto. Se requiere a quién vamos a preguntarle. Primero, entonces, ahí vienen las cosas interesantes. Volver siempre es el usuario. ¿Ya? Entonces, generalmente nosotros tenemos que preguntarle al cliente cómo le gustaría que funcione el retiro por cajero, ¿sí o no? ¿Ya? Al cliente del banco. ¿Cómo le gustaría el proceso? ¿Ya?
Pero en otra cosa tiene razón. Manuela, que es que dice que yo también tengo que preguntarle al personal del banco de cómo se debe hacer el proceso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ubicamos a nuestros usuarios, debemos identificar tanto a las personas que van a hacer el proceso como a las personas que definen las condiciones de uso. Que para nuestro caso va a ser quién en un banco hace eso. Los cajeros físicos. A ellos se les pregunta. ¿Ya? Siempre es así. Nuestros usuarios tienen que ser nuestros stakeholders y nuestros stakeholders son todas las personas con las cuales o a las cuales nosotros le preguntemos qué debemos hacer para que esto funcione. ¿Ya? O que nos expliquen el funcionamiento de nuestro sistema. ¿Ya? Ahora sí, un requerimiento funcional. Entregar el dinero. Sí. A ver, entregar el dinero, otro requerimiento funcional. En orden, vamos. Dar el valor del saldo. Listo. Ahí también no puede ser la identificación del usuario. Listo. Ahí va por partes. Primero, requerimientos funcionales. Según el enunciado es entregar el dinero. Listo, está bien. Ese sería el requerimiento funcional 1. Requerimiento funcional 2. Consultar el saldo. La identificación son cosas que yo debo tener para poder cumplir con alguno de los dos requerimientos funcionales. Eso quiere decir que la identificación del usuario y de la cuenta hacen parte del mundo del problema. Yo necesito conocer el usuario y la cuenta para poder entregar dinero o para poder consultar saldo. Requerimientos adicionales o requerimientos funcionales completos. Bueno, ¿qué más? Transferir fondos también puede ser. En cuanto al monto máximo de retiro, podría ser. Vamos por partes. La primera. Transferencia. Bueno, aquí viene algo interesante. ¿Hasta dónde llega la posibilidad de agregar funciones? Entonces yo puedo decir requerimiento 3. Transferencia de dinero. ¿Qué tan válido es hacer un requerimiento 3 que no nos pide el usuario? O
Según esto, el usuario solamente nos pide entregar dinero y consultar saldo. ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cuándo colocamos una función adicional o cuándo creen ustedes que debemos colocar una función adicional que no nos pide el usuario? Anteriores podría ser. Una razón es esa. Otra razón. Cuando complementa el funcionamiento de las otras. Tiene que complementarlo, si no, no es funcional. Cuando nos ¿Cuándo? solicitan opinión, ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? cuando solicitan opinión o Esa es válida. Generalmente siempre pasa eso. Uno le dice, mire, yo necesito, ¿qué más le haría a usted? Generalmente nosotros ponemos cosas adicionales, este tipo de soluciones adicionales, cuando no afecten el proyecto. Generalmente todo requerimiento funcional adicional, cosas adicionales que nosotros le queramos poner a un software, se ponen siempre y cuando no alteren ya sea el tiempo o el costo. Ya, yo hago esto siempre y cuando alcance a hacerlo y el incremento de dinero o el incremento de inversión en el desarrollo no me afecte mi proyecto. ¿Listo? Que no dices que el software hace tal cosa y va a hacer esto y esto y esto y esto adicionales. Ustedes tienen que ver que cada cosa adicional que yo le ponga implica para mí como grupo de trabajo más trabajo. Esos son más horas, hombre, o más horas de programador, más horas de diseñador, más horas de dirección de proyecto. Como eso implica más horas de todo el grupo de trabajo, eso implica mayor cantidad de costos y generalmente nosotros estamos siempre limitados por el factor presupuesto. ¿Listo? Como estamos limitados por el factor presupuesto, generalmente todas estas adicionales se ponen siempre y cuando siempre y cuando aguante el presupuesto, siempre y cuando el proyecto lo permita, ya sea por tiempo o por plata. ¿Listo? ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Que sí, si voy a colocar un requerimiento funcional adicional, este requerimiento primero que todo tiene que ayudar a complementar las funciones que teníamos inicialmente y además de que brinde utilidad porque si no, no la utilizaríamos. ¿Listo? Profe, entonces en ese caso también puede ser retener la tarjeta si el usuario no ingresa correctamente. Sí, esa sí puede ser. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, requerimiento funcional 3. Poder decir, por ejemplo, ¿cuál es un requerimiento funcional? Asegurar. No, o mantener. Las medidas de seguridad. Cada vez que yo voy a hacer un retiro, yo tengo que asegurarme de que el retiro se haga exactamente sobre mi usuario y mi cuenta. Y aquí viene lo que ustedes decían. Entonces, condiciones para el mundo del problema. ¿Qué necesitamos conocer? Ya sabíamos que necesitamos identificar al usuario y la cuenta. También sabemos que un monto máximo de retiro, ¿sí o no? También sabemos que como medidas de seguridad existen un número máximo de intentos.
Y que si este número máximo de intentos no se cumple, generalmente uno no puede retener el plástico. Yo no me acuerdo por qué. Sé que no se puede retener el plástico. Ya no se puede retener el plástico. ¿Sí me entienden? Yo ya no puedo retener la tarjeta. Por eso los cajeros cambiaron de sistema. Entonces antes uno tenía de esos cajeros que se tragan las tarjetas. ¿Sí o no? ¿Sí saben de lo que les estoy hablando? Un alimentador tipo Caddy se llama eso. Entonces uno ponía la tarjeta y el cajero la metía. Y apenas terminaba, la escupía. ¿Ya? Recording in progress. Eso se llama... Bueno, pues sí, alimentadores tipo Caddy se llaman eso. ¿Ya? ¿Qué problema tenía eso? Eso tenía... Uy, perdón. Recording stopped. Eso tenía el problema de que... Eso tenía el problema que empezaba a tragarse las tarjetas y quedaban allá adentro y no salían. En conclusión, ¿cómo soluciona eso? Hicieron los sistemas nuevos, que es que uno la mete y solamente la tiene mientras está haciendo la transacción. Entonces, ¿qué problema hubo? Que la gente empezó a hacer sistemas que bloqueaban la tarjeta, entonces eso se llama secuestre de tarjeta, y lo que hacían los ladrones era obligar al cajero a que tuviera la tarjeta. ¿Para qué? Para quedarse con la tarjeta de uno. Soluciona eso, ningún cajero retiene tarjetas. Evitar los problemas de los secuestros de tarjeta. ¿Ya? ¿Qué solución se planteó al respecto? Entonces, si yo no le podía retener la tarjeta y no podía asegurarme de que la persona que estuviera sacando dinero fuera el verdadero dueño, entonces aquí lo que pasó fue que apareció el concepto de inhabilitar la tarjeta. Por eso se inhabilitan las tarjetas. A los 3 intentos ya no me la retienen porque no me la pueden retener. Legalmente no es válido que me retengan la tarjeta. ¿Ya? Entonces lo que hacen es inhabilitarla, no sirve de nada. Si yo soy el dueño de la cuenta, ¿qué hago? Voy al día siguiente y la reactivo para no tener que pagar el plástico. Ellos lo llaman así, el manejo del plástico. ¿Listo? ¿Qué otra condición debo tener en este caso? ¿Qué otra cosa puedo considerar? Pues según lo que dice de los intentos también se debería tener en cuenta es la clave, ¿no? Sí, necesito conocer identificación del usuario, la cuenta y la clave también. Muy bien. ¿Qué otra cosa? El número de retiros que se haga al día o el número máximo de retiros también. Sí. Pero ¿quién me controla eso? ¿Cuántos retiros puedo hacer en un día? Pues eso depende del banco, ¿no? Porque hay unos que sí lo restringen. Sí, puede ser, pero ya no lo hacen. ¿Con qué controlan ahora cuánto puedes? ¿Con qué controlan ahora el número de retiros que haces en un día? Dependiendo del monto máximo de cada retiro y la plata que tenga en el banco, en la cuenta, digamos.
Esa es otra cosa que debemos conocer. Debo conocer los saldos. Con eso controlo cuánto puedo sacar. Si conozco el saldo de mi cuenta, o si el banco conoce su saldo, los saldos de mi cuenta, ellos no me van a dejar sacar más plata de la que tengo. Primera cosa. ¿Listo? La segunda, el número de retiros por día se quitó. Esa condición sí fue aplicada durante un tiempo, pero se limitó más es al monto máximo. Yo tengo máximo para sacar por cajero, creo que ahorita está en 2 millones, que puedo retirarlos ya sea en un solo retiro o puedo retirarlo en 10, 20, 30, en el número de retiros que yo quiera. ¿Ya? Pero no, esas son las condiciones de los bancos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa necesitamos para poder cumplir con estos tres? Conocer nuestra clave. Necesito. Ya. El mundo del problema que necesitamos, sí. ¿Qué debe entregar de resultados? Debe entregar. Al final debe presentar el saldo. O si no me presenta el saldo, debe mostrar si se hizo el retiro o no. Cualquiera de las dos condiciones son válidas. ¿Ya? Entonces yo siempre que hago una transacción bancaria me debe decir el saldo de mi cuenta y se hizo el retiro o no. ¿Ya? Un requerimiento no funcional, ¿cuál? ¿Qué requerimiento adicional puede ser? O una restricción o un manejo. Podría ser cambio de clave, consultar movimientos, impresión de recibos. Eso. Listo. Con el cambio de clave llegamos acá arriba, lo mismo. Si vamos a poner un requerimiento, tenemos que ver lo mismo que pensábamos con las transferencias de dinero. Debemos ver si nos va a incrementar costos o no. Un requerimiento no funcional. La impresión de recibos. Listo. Ese sí es un requerimiento no funcional. Y cuando lo tenemos así es RNF. Así se escribe. ¿Ya? Ese sí es un requerimiento no funcional, la impresión de recibos. Puede que lo necesite, puede que no lo necesite. Puede imprimirlo por pantalla y nunca utilizar la impresión de recibos. Puede que siempre esté utilizando evidentemente de lo uno o de lo otro. El cajero me entrega la plata, que es el requerimiento funcional, así no me entregue recibo. Listo, otro requerimiento no funcional. ¿Qué tipo de sistema es el sistema de bancos? ¿Es web? ¿Es APK? ¿Es
Estacionario, ¿qué tipo de sistema es? Estacionario. ¿Por qué? Ahí veo que- Porque ellos no están conectados a una red como con un programa live, creo. La verdad, este tipo de sistema se llama sistema distribuido. ¿Listo? ¿Por qué saben lo que es un sistema distribuido? ¿Sí o no? No, profe. Bueno, les voy a explicar qué es un sistema distribuido. Entonces, ¿qué sabemos? Las cosas básicas de un sistema distribuido. ¿Qué sabemos? Sabemos esto. Sabemos que existen sistemas que se llaman mononucleares, en donde yo tengo aquí mi aplicación. Mi aplicación trabaja sobre una base de datos y este es un computador. Listo. ¿Sí o no? Lo básico. Nosotros tenemos una aplicación, una base de datos y eso está en un computador. Si hablamos de Internet, esto es un servidor y lo que hacemos es que nosotros ponemos acá unos PCs, unos computadores que vienen aquí y me consultan a mis servidores. Eso es lo básico, ¿sí o no? Estos PCs se llaman clientes, modelo cliente-servidor. Un computador grande con capacidades más altas me centra la información, es decir, me centra la aplicación y la base de datos para que unos computadores más pequeños, llamados clientes, vayan y la consulten. Entonces, el ejemplo más simple de esto es Internet. ¿Ya? Yo tengo un servidor, mi servidor en este caso sería Google. Mis clientes tienen una aplicación que para este caso sería Chrome. Y con eso ellos van y consultan la información que yo tengo acá arriba. Es el modelo más estándar utilizado en un sistema, el modelo cliente-servidor. Ahora sí, ¿cómo funciona un sistema distribuido? En un sistema distribuido, el ejemplo más simple es el de un banco. Yo aquí tengo un banco. Este banco está en una ciudad, supongamos que está en Ipiales. ¿Listo? Este banco tiene muchos clientes. ¿Ya? Cada cliente tiene una cuenta que tiene un saldo. ¿Ya? Y tiene sus. Pero ¿qué ocurre? Este banco que está en Ipiales puede también estar el mismo banco, porque no son dos bancos diferentes, puede estar en Pasto, puede estar en Cali, pero todos juntos son un solo banco. ¿Sí o no? Todos juntos forman un solo banco. Lo que pasa es que ese banco está partido o repartido en diferentes espacios geográficos, físicos. Cada uno tiene sus propios clientes, pero por ser un solo banco, por ser un solo elemento,
Cualquier cliente de esta ciudad puede ir y hacer transferencias en esta, o puede ir y hacer transferencias en esta, o de Cali a Pasto, lo que sea. ¿Sí o no? Porque para ellos, para los clientes, este es un solo banco. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja en ese punto? En ese punto lo que yo hago es que para poder mantener esta conexión entre las tres entidades, yo tengo que crear una red, que generalmente es una red local privada. ¿Ya? Lo que se conoce como... O sea, yo lo que tengo entre mis bancos es una red. Básicamente el banco de Ipiales trabaja solito. Él puede hacer todas sus funciones sola, recibir dinero, consultar, prestar, todos los procesos lo hace solo. Lo mismo va a hacer el banco de Cali que el banco de Pasto. Pero si un cliente de Ipiales viene a Cali, tiene que poder utilizar todos los servicios. Eso quiere decir que él tiene que preguntarle a Ipiales si le puede dar ayuda o no. En ese modelo en donde yo tengo un grupo o un elemento grandote dividido en pedazos, se denomina un sistema distribuido. Para que haya un sistema distribuido, yo siempre necesito que haya una red local privada. ¿Ya? ¿Cómo funciona en red? Entonces, este diseño de sistema distribuido no puede ser estacionario. Yo no puedo pensar en que voy a hacer una aplicación para ponerla en un solo computador, sino que tengo que hacer una aplicación que también se llama aplicación distribuida. Yo pongo la misma aplicación en todos los cajeros. Entonces, básicamente, el tipo de aquí va a ser una aplicación en red distribuida. Yo tengo que hacer una aplicación que pueda poner en cada cajero, que me cumpla con estos requerimientos funcionales y que me obligue a cumplir este mundo del problema. ¿Listo? Un sistema distribuido. Banco. Aquí. Ya. ¿Tienes dudas hasta ahí? ¿Nada? Profe, una pregunta. Pregunta. Y, profe, cuando se hace, digamos, un retiro de otro banco a otro banco, ¿cómo funciona ahí? ¿Como un préstamo? Ya. ¿Cómo hacemos eso? Ahora sí viene la otra cosa. Supongamos que este es el banco 1. Ahora sí, yo acá tengo un banco 2. El banco 2 funciona igual que el banco 1. Es una unidad grandota que por dentro tiene unidades pequeñitas. ¿Qué pasaba o cómo funcionaba? Antes, yo no podía sacar de un cajero. Yo antes no podía hacer esto. Supongamos que yo aquí tengo del banco 2, aquí también tengo una sede en Pasto. Listo. Yo antes no podía hacer esto, decir voy a ir de este banco y voy a sacar de esta sede. Eso no se podía. ¿Ya? Los bancos eran aislados. Solo podía tener plata de un banco y pasarla a otro banco de manera física, ir y sacar la plata, y ir y consignar en el otro banco. ¿Qué ocurrió? Que para dar mayor facilidad a los clientes y poder hacer esto, aquí en medio se crearon convenios. Entonces lo que uno mira, la verdad no es, bueno, cuando yo digo transferencia entre bancos, lo que hacen ellos es que ya tienen convenios hechos de que yo te envío la plata sin enviarla físicamente. Nada más. No son préstamos porque un préstamo implicaría que alguien queda debiéndole a la otra persona, pero aquí nadie le debe a nadie, ¿sí o no? Mi plata pasa de una cuenta a otra cuenta. Y ahí va el cambio de concepto. Antes,
el dinero que se manejaba era dinero físico. ¿Sí o no? Y ahora nosotros manejamos dinero lógico. Cuando un banco transfiere dinero a otro banco, no le está llevando los billetes. Solamente le transfiere la información. Lo que hay generalmente es un acuerdo entre varios bancos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos los cajeros ATH, entonces sirven para tal banco, tal banco, tal banco, tal banco. Como esos bancos están unidos, están en convenio, no cobran manejo. Pero si uno va de un banco que no esté dentro de ese convenio, tiene que cobrar manejo. ¿Por qué? Porque todo uso de cualquier sistema infiere un costo. Todo equipo que se utiliza se gasta. Como se gasta hay que repararlo. Como se repara, cuesta. ¿Ya? Entonces, por eso cuando uno va a un cajero que no es de su banco, le cobran cuota de manejo. ¿Listo? Así funciona eso. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Mm? ¿Listo? Entonces, Una pregunta. Pregúntame. Sobre el dinero lógico. Mi pregunta es, ¿los bancos tienen tanto dinero como para no necesitar entre sí pasarse el dinero físico que hoy cómo va? Sí. Así funciona. El banco, ¿cómo te explico? ¿Conocen la historia de la moneda, cómo funcionan las monedas? Para que entiendan la diferencia entre el dinero oro y el dinero. No. Antes las monedas representaban el oro que estaba respaldado. O sea, el dinero estaba respaldado por oro. Ahora yo tengo entendido que ya no, que es la confianza. Eso se llama dinero moneda y el otro es dinero oro, correcto, eso es. Listo. Inicialmente se supone que yo tenía tanta plata como tanto oro tuviera, eso se llamaba dinero oro. Entonces yo tenía 10 kilos de oro, esos 10 kilos de oro equivalían a ponerle 1.000.000 de pesos. ¿Ya? ¿Yo qué hacía? Producía billetes, hartos billetes, o la cantidad de billetes que me representara ese kilo de oro, ese 1.000.000 de pesos. Yo no podía producir más billetes del oro que tuviera. ¿Qué ocurrió? Se ocurrió que los gobiernos quebraron, mal manejo, etcétera, 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 y no había tanto oro. Pero yo necesitaba seguir produciendo billetes, porque obviamente la economía se mueve a través de los billetes, no del oro. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron el concepto de moneda oro o de dinero oro por el concepto de dinero moneda, que es basarse en la confianza de que el papel que yo tengo representa un valor. Si yo tengo un billete de 50,000 pesos, tengo 50,000 pesos. ¿Sí o no? Si yo llevo un billete que no sea registrado en ese país, no tengo nada. Entonces yo lo que estoy haciendo no es confiando en cuánta riqueza tengo física, sino en que mi gobierno, en que el emisor del billete sí tiene con qué respaldarme. Esa es la lógica de las monedas y esa es la historia de las monedas. Entonces comenzamos con, la historia es corta, comienza con el intercambio, el trueque, del trueque se crean las monedas se hacen directamente en oro o en plata, porque son materiales valiosos.
Para no tener que andar cargando oro y plata, aparecen los billetes. Los billetes se soportan en el oro que yo tengo, eso se llama moneda oro, y de ahí pasa a moneda solamente, que es billetes que creen en la confianza de la gente, en la confianza de los gobiernos. Con el paso del tiempo, el concepto de moneda también cambió. Ahora yo confío en la información que hay de que los bancos sí tienen todas esas monedas que dicen tener. Y ahí va el concepto de la moneda física a la moneda lógica. Entonces, además de que confío en que la plata que tengo vale lo que vale, ahora tengo que confiar que esos manes sí tienen esa plata. Y un banco sí puede tener esa cantidad de dinero. En lógica, no en física. O sea, para que falle un banco, para que tú vayas a un banco, y eso sí pasa, uno va a un banco y va a hacer un retiro grande, 30, 40, 50, 60 millones. Entonces el man te dice, mire, yo la tengo en lógico. Entonces aquí, por ejemplo, aparece el concepto de cheque. Entonces yo le doy la plata en cheque. ¿Qué es un cheque? Un papel que dice que vos tienes plata, que es un concepto lógico. Y yo voy a hacer una transferencia, voy a consignar un cheque del banco 2 al banco 1. ¿Cuánto dinero ha pasado? Físicamente, ninguna. Lo que ha pasado es dinero lógico. El banco tiene lógicamente todo ese dinero. Físicamente puede que no lo tenga. Ahora, si se lo pides físico, ellos tienen una bodega, obviamente tienen su caja fuerte en donde tienen el dinero, pero esa caja fuerte está en un lugar donde, no en donde está la sede. Ellos no manejan todo el capital allí. Ellos, por eso existen las empresas transportadoras de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno quiere poner a voltear al banco, hace retiros de dineros grandes en físico. Y te das cuenta de que el banco tiene que ir a buscar dinero de las sedes para completarte el físico. Si no, la solución de esos manes siempre es decirle, no, vea, tome un cheque, el cheque representa el dinero que usted quiere, pero no tiene que estarlo moviendo físicamente. Así funciona eso. ¿Listo? ¿Dudas? ¿No? Sí. Bien. Listo. Entonces, dejamos allí. Pórtense juiciosos. Seguimos trabajando la próxima semana. Regálenme 10 minutos con el grupo que empezamos. Ahorita, recordarán que tienen que exponerme. Grupo 1, objetivos, empresa y herramientas. Con el grupo 2 vamos a hacer un taller. Listo por ahora, grupo 1. Orden de juiciosos, ya no charlamos. Chao, niños.